Hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no es de los nuestros. Jesús respondió: no se lo impidáis, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de nosotros. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. El que os dé a beber un vaso de agua porque seguís al Mesías, os aseguro que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te hace caer, córtatela, más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al abismo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace caer, córtatelo, más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies al abismo. Y si tu ojo te hace caer, sácatelo, más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado al abismo con los dos ojos, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Sencillamente lo que se me ocurre en primer lugar es a todos ustedes pues darles las gracias. Las gracias por este homenaje, sobre todo en los 50 años de mi ordenación sacerdotal. Darles las gracias sobre todo por el trato que desde que he entrado en esta parroquia pues he recibido siempre de todos ustedes. Me gustaría tener un poco de tiempo para recordar tantas y tantas cosas por las que yo tengo que estar agradecidos a todos ustedes. Por hacer algún recuerdo pequeño, pues cuando entré la primera vez aquí en esta parroquia, pues realmente para mí ha sido un poco desolador. El primer precepto que celebramos aquí en tiempo de Cuaresma, pues lo recuerdo exactamente, eran 3 niñas las que estaban aquí en un banco que había aquí en esta iglesia y un señor que estaba ya al final, que ese ya no vive y ya estaba. Entonces yo pues vi que eso que era, para mí ya digo, desolador. Sin embargo, después, pues durante todos estos años,
pues he visto como en ningún momento pues he sentido que eran anticlericales y que, en fin, que no apreciaban a su pastor, al párroco que me habían mandado. Y he tenido realmente algunos consuelos muy grandes de personas que a lo mejor, pues, eso no eran asiduas a la misa, yo nunca las había visto, tal vez aquí en la iglesia, y por recordar también un caso de un señor, que no recuerdo su nombre, pero que ya en sus últimos días de su vida, pues la hija me dijo, lo que dice usted muchas veces, mire, venga, pero no le diga que yo la avisé, en fin, para no molestar al enfermo. Y me dijo mi padre, pues encuentra, ahora usted no le diga que le avisamos, ni se enteró, lo que sea. Fui, y efectivamente, sin saber, pues lo conocía y había hablado con él. Pero vamos, ya digo, me parecía que no era de los que creían, tenían fe. Y mi sorpresa es que la primera vez y todo eso, pues un ratico, no sé, fui 2 o 3 veces. Y luego, pues, no sé si era la tercera vez o eso, me dice él, todo serio, cuando usted me viene a visitar por algo será. Y yo le dije, pues mira, en primer lugar es feligrés y, claro, pues como amigo, porque yo siempre tu amigo, pero también si necesitas de mis servicios, pues es historia. Y este señor, con toda mi sorpresa, me ha dicho, es lo que estaba deseando que lo dijese ya la primera vez que no. Y me dice más, pues digo que en toda mi apostolado y eso, yo he recibido siempre de mis feligreses, pues ánimo y además, pues eso que he recibido muchas cosas consoladoras y que me han enseñado la vida. Y me dice, mire, cuando haya un enfermo que esté como yo, y a mi marido, nunca tenga miedo a hablarle de los sacramentos, porque nadie le va a decir nunca que no. Y es lo que estoy deseando. Ha sido para mí, desde luego, mi consolador y además, pues eso, y saber que el feligrés, que Dios nuestro Señor que me ha mandado, pues, que por lo menos mi apostolado, que se viene algo. Podía nombrar así de estas cosas muchísimas, de los consuelos que yo he recibido durante mi vida pastoral aquí en los 40 años. Les quiero pedir, aparte del agradecimiento, pues también perdón, claro, por muchas veces que no he sabido cumplir bien con mis obligaciones o por algunas limitaciones que sabemos que tenemos y nunca me ha faltado el deseo de poder cumplir bien. Hoy el Evangelio, pues, en fin, nos habla sobre todo de un pecado que es grande y del escándalo. Y el escándalo es, pues podemos decir que es algo que se interpone entre nosotros y Dios y nuestra salvación. Y que el Señor, pues, dice que lo castiga claramente porque dice que más escandaloso, pues, crear Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo,
el sacramento de nuestra Señor Jesucristo, de los apóstoles, la que usted misma nos doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino hacer en tu iglesia y conforme a tu palabra, concede la fidelidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre. Daos fraternalmente. Hagamos la paz en medio de nuestras familias, no fin todos nos soportar. Hagamos la paz hagamos la paz entre nos. Se de nuevo a ser valernos. Cuando alumna no estudia, se que no hace querernos, e no se pida tu ayuda. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Mañana, Dios mediante, la misa se aplicará por Andrés Ríos Barral y su esposa. A celebrar mesa manos y con este homenaje al obispo, sacerdote y sobre todo ese homenaje al cumplir 50 años de la ordenación sacerdotal. Sí, tiene lugar el examanos por la parte de dentro, recordando lo que nos hace el día de la ordenación sacerdotal, que nos sugiera a nosotros que estamos ordenados, siguen haciendo por dentro con el óleo consagrado, el obispo unge a los sacerdotes y a al ser obispo, al sacerdote, pues las manos, diciendo que esas manos consagran, queda consagrado, lo que sus manos perdonan cuando traza la señal de la cruz, da la solución, el confesionario, pues quede perdonado. Por tanto, cuando es un homenaje en sentido religioso, como existe, al celebrar los 50 años del modo de Dios, del total de Don Antonio, pues ese homenaje en vez del abrazo, del beso, pues es más propio, más litúrgico, más religioso, pues ese besamanos que besáis la mano y recordando pues, al sacerdote que a él un día le ha ungido sus manos para que por medio de ellas los labios distribuyesen el perdón, la misericordia de Dios y la comunión, la Eucaristía a todos sus feligreses. De Dios se pierde, sigue cantando profeta, cantos de vida o de muerte, sigue anunciando a los hombres que el reino de Dios ya viene, no callarán esa voz, y a nadie puedes temerle, que tu voz viene de Dios, y la voz de Dios no muere. Ve por el mundo, grita a la gente, que el amor de Dios no
Dios se hará presente, no temas si nuestra fe ante tu voz se detiene, porque huimos del dolor y la voz de Dios no duele. Ve por el mundo, grita a la gente, el amor de Dios no acaba, ni la voz de Dios se pierde. Ve por el mundo, grita a la gente, que el amor de Dios no acaba, ni la voz de Dios se pierde. Has recibido un destino y otra palabra más fuerte. Es tu misión ser profeta, palabra de Dios viviente. Tú irás llevando la luz en una entrega perenne, que tu voz es voz del mundo. Grita a la gente que el amor de Dios no acaba, ni la voz de Dios se pierde. Ve por el mundo, grita a la gente que el amor de Dios no acaba, ni la voz de Dios se pierde. Muchísimas gracias, Dios nuestro Señor bendiga a esta parroquia y a todos nosotros, pues nos conceda su felicidad y dicha de nuestra vida. Muchísimas gracias. Podéis ir en paz. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias. Señor Marqués, porque parece lo Marqués de Villaverde. Que no se te va, no lo agarres. Ay, podemos escapar, por si es caso. Vamos para la de baixo, para coller o coche. ¿Quién anda ahí? Yo no fui, ¿eh? Alegría, alegría. Yo no fui, ¿eh?
cambiar de gris. Un cuñado muy guapo, mira. Sí, sí, pero ahora lo voy a cuando entre que no. ¿Qué más? De incógnito, de incógnito. ¿Qué está de incógnito qué? Mírate con la flor aquí sale mejor. Está como la 18 ayer. La flor. Así se ven. Ven que bien se ve, se ve. O bijote non quitar, yo, o bijote, no, o bijote que non sale. Todo serio. Para 52. A ver por aquí. ¿Este qué son? ¿Fotos o vídeo? El vídeo. El vídeo. Las fotos después van a salir impresos. También. Las pagan impresos. Pues hacemos fotos también. Pues han aguantado bien, ¿eh? Sí. Porque el ya tiene 30 y tantos años. Yo lo quería porque no andaba mal. Somos las dos Marías. Ya se escapó. Se escapó la mujer ya.
Deixa de ter todo o fato. Venga, pa.